Muchas gracias por estar acá. Para mí es un gran placer y un gran honor. La Universidad de Buenos Aires de Ingeniería es el alma mater de mi padre, ingeniero civil. No me acuerdo el año, pero 1930 y pico. Un poco antes de todos nosotros, me parece. No sé si tenemos audio. No tenemos audio por la computadora, ¿no? No funciona. Porque... más fácil de entender más veces. Bueno, vamos a hacer otro truco de acercar el micrófono. Les voy a mostrar primero un video que demuestra un poco el estado de nuestra mente antes de aterrizar, de cómo nos sentíamos, cuál era nuestra probabilidades de éxito. Y este video realmente lo capturó muy bien. Probablemente muchos de ustedes lo han visto. When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering thought. But it still looks crazy. From the top of the atmosphere down to the surface, it takes us 7 minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror because we've got literally 7 minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to 0 in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1,600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow, constrained space. This is one of the biggest challenges that we're facing, and one that we had never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. When it opens up that fast, it's a neck-snapping 9 Gs. At that point, we have to get that heat shield off. It's like a big lens cap blocking our view of the ground to the radar. The radar has to take just the right altitude and velocity measurements at just the right time, or the rest of the landing sequence won't work. This big, huge parachute that we've got, it'll only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, if we don't do something, we're just going to smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert maneuver. We fly off to the side. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down
to the bottom of a crater right beside a 6-kilometer high mountain. We can't get those rocket engines too close to the ground, because if we were to descend propulsively with our engines all the way to the ground, we would essentially create this massive dust cloud. That dust cloud could then go and land on the rover. It could damage mechanisms and it could damage instruments. So the way we solve that problem is by using the Skycrane maneuver. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wheels on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage to a safe distance from the rover. De todas maneras, sí, esa fue la secuencia de aterrizaje que teníamos planeado. En ese momento, bastante dramática la cuestión, ¿no es cierto? Y incluso después del aterrizaje nos preguntaban, como todo salió muy bien, en este tipo de cosas las cosas salen extremadamente bien o no funcionan para nada, porque el margen de error está pequeño y el resultado del fracaso es que digamos, uno saca nada del sistema. Así que empezaron un poco a dudar de nuestro drama en el video, ¿no es cierto? Diciendo, ustedes exageraron un poco. No sabíamos si iba a funcionar. Nada de esto fue, en su conjunto nunca fue probado acá en tierra. Incluso la maniobra esa al final de la grúa, la primera vez que la vimos funcionar fue en Marte. Así que teníamos un miedo bárbaro. Y con suerte en esta presentación les voy a poder explicar de dónde viene ese miedo, cuando vean cómo algunos de los desafíos técnicos que teníamos. Vamos a ir a la primera. Entonces, en primer lugar, hablemos de por qué Marte, ¿no es cierto? ¿Por qué la NASA tiene un programa de Marte ya de varios años, donde continuamos en la investigación? Y uno se preguntaría por qué Marte, por qué no otros planetas. Estamos haciendo otros planetas, pero sin duda tenemos una fijación con Marte, ¿no es cierto? Y eso es porque nuestro interés en Marte reside en poder responder la pregunta que nos hemos preguntado por siglos, tal vez milenios, que es si estamos solos en el universo. Las condiciones que se tuvieron que dar acá en Tierra para que se origine la vida son circunstancias extremadamente difíciles de lograr, una especie así de casualidad cósmica, donde todos los factores se dieron para que la vida surja, ¿no es cierto?, después evolucione. Entonces uno se pregunta cuál es la probabilidad de que esto ocurra en algún otro rincón del universo. Bueno, lo que tenemos a favor para responder en forma positiva de que hay vida en nuestra parte del universo es el gran número, ¿no es cierto?, de estrellas y de galaxias y estrellas y planetas, y con suerte planetas como los nuestros. Recién nuestra tecnología nos está permitiendo ahora ver planetas en otros sistemas solares. Y bueno, cuando uno hace la multiplicación de todas esas probabilidades, los números dan que probablemente haya vida, ¿no es cierto?, en algún rincón del universo. Pero qué mejor sería ese argumento si podemos probar de que esas condiciones tan difíciles de lograr se dieron no solamente en nuestro planeta Tierra, pero también en Marte. Sería indicaría que no somos una excepción, sino probablemente sería más la norma, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿por qué Marte en sí mismo? Bueno, Marte creemos que es un buen lugar para probar la teoría de que la vida puede ser que se dé en muchos lugares. Es porque Marte tuvo un pasado, de acuerdo a la evidencia que podemos ver a través de los telescopios y más que nada las naves espaciales que tenemos en órbita, de que Marte fue un planeta en el pasado más húmedo y cálido como el planeta Tierra. Y hay evidencia
de que tuvo ríos, ¿no es cierto?, en formas, la evidencia se forma, por ejemplo, de este río seco que uno ve acá, es un río invertido, entre paréntesis, donde estaba el río está elevado, ¿no es cierto?, porque el material se solidifica y después todo lo demás se erosiona y el lecho del río queda elevado. Y después pueden ver, por ejemplo, este delta, ¿no es cierto?, que es bien claro que un río que forma un delta que depositó todo este material. Y así Marte está lleno de lugares, ¿no es cierto?, donde claramente aparenta que hubo agua, ¿no es cierto?, que es fundamental para la presencia de la vida, para el origen de la vida. Los robots anteriores, Spirit, Opportunity y Sojourner, su misión fue buscar esa agua, probar de que esa agua existió en forma líquida y permanente, en forma de, digamos, de lagos, ¿no es cierto?, durante un periodo suficiente como para que la vida haya surgido. Ahora, para esta misión, ¿no es cierto?, ya que tenemos el agua, ¿qué otras son las condiciones que se necesitan para que las condiciones de vida se originen, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a buscar el Curiosity, y va a buscar los otros ingredientes de la vida, en particular compuestos orgánicos. Para que se haya dado la vida como nosotros la conocemos, tenemos que encontrar compuestos orgánicos, si no, nos resultaría muy difícil ¿no es cierto?, la aserción de que hubo vida si no los encontramos. Entonces, este vehículo, el Curiosity, está dotado de instrumentos suficientemente sensibles para poder detectar compuestos orgánicos y clasificarlos, y en algunos casos medir cierto rango o cociente de isótopos que a uno le permite determinar si, por ejemplo, el gas metano es de origen geológico o biológico. En sí mismo el vehículo no tiene la capacidad de detectar vida en forma directa, ¿no es cierto?, procesos metabólicos o fotosíntesis, simplemente determinar si las condiciones se dieron para que esa vida surja. En el futuro tenemos planeado, todavía no sabemos cuándo, hacer otra misión donde iríamos a buscar una muestra y traerla de vuelta al suelo y traerla de vuelta a la Tierra para analizar por vida, ¿no es cierto? Sería mucho más fácil detectar vida acá en laboratorios en Tierra que llevar los laboratorios a Marte. Pero de todas formas, aún con este objetivo más humilde, ¿no es cierto?, detectar condiciones de vida y buscar compuestos orgánicos, se requiere una serie de instrumentos que representa un salto con respecto a las misiones anteriores. Para que den una idea, por ejemplo, Spirit y Opportunity tenían una carga total de 10 kilogramos de instrumentos, esos todos, de todo el vehículo, 10 kilogramos eran para hacer la exploración científica, mientras que el Curiosity tiene 75 kilogramos, es un factor de 7. Al mismo tiempo, tenemos un vehículo robótico que se pueda mover grandes distancias, porque para buscar esa evidencia puede ser que no esté cerca, ¿no es cierto?, que esté escondida en algún lado. Por lo tanto, un vehículo que se pueda mover grandes distancias es de gran importancia. Por eso, la conjunción de ambos, de la cantidad de instrumentos y la habilidad para moverse a grandes distancias, dictó un vehículo robótico de un tamaño mucho más grande y un peso mucho más grande que los anteriores. Para que se den cuenta, comparado con Spirit y Opportunity, el Sojourner es casi 1 tonelada de peso, 900 kilos, y para que vean el tamaño lo comparan con un Mini Cooper, es la medición estándar para nosotros. Y entre paréntesis, la compañía, que creo que BMW estos días, se quejó que estábamos utilizando el nombre de Mini Cooper en nuestras presentaciones, pero que ahora que aterrizó exitosamente no hemos escuchado de ellos. Bueno, ya hablamos de, lamentablemente no les puedo contar sobre todos los instrumentos científicos que tenemos porque no tenemos tiempo y nos queremos concentrar en el área mía que tengo cierto conocimiento. Ya tenemos el vehículo, tenemos los objetivos científicos, tenemos el vehículo robótico para hacer esa exploración. Ahora necesitamos un destino. ¿Qué lugar en Marte? Resulta que no todo lugar en Marte es el adecuado para cumplir con los objetivos de esta misión.
De la misma forma que no todos los lugares en tierra son importantes para buscar vida. Si uno cae en el Mato Grosso va a encontrar vida muy fácilmente, pero si uno cae en la Antártida, en algún lado, va a encontrar mucho más difícil, ¿no es cierto? Así que hubo un proceso con científicos de todos lados del mundo, donde se reunían en lugares de este tamaño, ¿no es cierto?, hablando todo tipo de lenguas, donde se proponían lugares para ir y el por qué. Tenían que decir, estas son las razones por las cuales debemos ir a este lugar, y cómo se relacionaba con los objetivos científicos. Y después de un proceso de 6 años y varias reuniones de ese estilo, las elecciones empezaron con 60 y empezaron a reducir hasta que terminamos con 1. En un proceso que fue medio científico y medio humano, ¿no es cierto? Porque obviamente hay un poco de digamos, criterio científico sin la evidencia pura, ¿no es cierto? Si no hubiéramos elegido, hubiera sido mucho más fácil elegirlo, ¿no es cierto? Pero de todas formas, convergió y se eligió este cráter, que se llama el cráter Gale, tiene 100 kilómetros de diámetro, es un cráter de impacto, si un meteorito le hizo un agujero enorme hace muchos millones de años, y después el material, el polvo, la tierra fue traída por los vientos y lo sepultó al cráter, ¿no es cierto? Se cubrió totalmente y después nuevamente por fenómenos que yo desconozco y creo que los científicos desconocen también, el cráter se exhumó, porque volvió a aparecer de vuelta, pero dejó esta montaña. Esta montaña que se llama Monte Sharp y que tiene 5 kilómetros de altura más o menos, está hecha de capas sedimentarias, ¿no es cierto?, geológicas y sedimentarias, que en cierto modo los científicos cuentan que son como las páginas de un libro, ¿no es cierto?, que nos cuentan una historia del pasado climático y geológico de Marte, con los capítulos, el primer capítulo acá en la base del cráter y los últimos capítulos en la cima del cráter, ¿no es cierto?, de tal forma que el vehículo robótico se puede desplazar y a medida que va subiendo por la ladera puede estudiar, puede tomar el historial geológico y climatológico de Marte y ver cómo fueron las condiciones y si esas condiciones fueron propicias de un mineral, unos arcillas, filosilicatos que se llaman, que fueron detectados desde órbita con otros instrumentos y están muy entusiasmados por ellos porque estas arcillas se saben de que se forman acá en tierra en ambientes acuosos, ¿no es cierto?, de mucha cantidad de agua, por un lado, y por otro lado, que son muy buenas en preservar la evidencia orgánica, ¿no es cierto?, porque es posible que pudo haber habido vida en el pasado de Marte, pero entre las reacciones químicas que muy oxidantes en la superficie de Marte, toda esa evidencia puede haber sido obliterada, que no haya quedado nada. Pero estas arcillas aparentemente son muy buenas para preservar esa evidencia. Acá ven otro tema más. No sé si ven acá muy finito, se ve la elipse nuestra de aterrizaje. Es el área donde tenemos el 99% de probabilidad de estar en esa área, ¿cierto? Nuestro sistema de navegación no es perfecto, en realidad es de un tamaño más o menos de 20 kilómetros por 7 kilómetros, 8 kilómetros, esto no está muy claro. Y es donde podemos entrar, ¿no es cierto? Donde pensamos que va a aterrizar la nave espacial. Acá pueden ver la misma elipse de aterrizaje con un posible recorrido del vehículo robótico hacia la cima de la montaña, después escalando su sendero. Bueno, ahora les voy a contar, entonces tenemos una misión, tenemos los objetivos científicos, tenemos un vehículo robótico y un destino, ¿no es cierto? ¿Cómo bajamos en Marte? Bueno, este es el proceso de descenso que lo llamamos los 7 intentos de terror, por su alta complejidad y riesgo, ¿no es cierto? Y les voy a contar un poco en qué consiste este proceso. Llegamos a Marte y tocamos las primeras etapas de la atmósfera, capas de la atmósfera a 125 kilómetros de altura y arribamos a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. Y en 7 minutos esa energía, esa velocidad tiene que ser reducida a cero. Ese es el juego. Y eso se hace en 3 etapas de frenado.
La primera es la entrada a la atmósfera, que es una cápsula que entra en contacto con la atmósfera y por la fricción del aire atmosférica se frena. Es así de sencillo. La energía cinética se convierte en calor, por lo tanto tiene que tener un escudo térmico que la proteja de las altas temperaturas, y es la etapa de frenado que más rendimiento nos da. Digamos, en energía nos desprendemos del 99% de la energía, es un periodo más o menos de 4 minutos. Aún así, no es lo suficiente, seguimos viajando a 1500 km por hora cuando tenemos que abrir un paracaídas, ¿cierto? Estamos a una altura de 10 km por hora. Algo que tengo que decir es que la atmósfera de Marte es muy tenue, es el 1% nada más de la atmósfera terrestre, por eso también es que necesitamos tantas etapas de frenado. Se abre el paracaídas en la velocidad supersónica Mach 1,7, por lo tanto es un paracaídas supersónico, y esa es la nueva etapa de frenado que dura más o menos 2 minutos hasta que llegamos a más o menos 1800 metros. Noten que a pesar de que es un paracaídas bastante grande debido a la baja densidad de Marte, igual seguimos cayendo como un ladrillo, 300 km por hora. Por lo tanto, se necesita esa tercera etapa de frenado, que es prender los motores cohetes. El sistema tiene un radar que mide la altura y la velocidad, y simplemente tenemos un sistema guiado de navegación y control que, digamos, ajusta esos motores y la trayectoria de la nave para cuando llega a cero de altitud tenga cero velocidad. En realidad tengo una velocidad de 3 km por hora, que es la velocidad de contacto. Así que ahora les voy a detallar un poco cada una de esas 3 fases. Empezamos con la entrada de la atmósfera. Como les contaba, la entrada de la atmósfera consiste en la nave, el Curiosity estar protegido por una cápsula. Es una cápsula muy grande, en este caso tiene 4,5 metros de diámetro. Como pueden ver las personas ahí, es bastante grande, es más grande que cualquier otra cápsula que se haya hecho en el pasado. Las cápsulas Apolo creo que tenían 3,5 metros, es un diámetro mucho más chico. Así que esta es una cápsula muy grande, incluso la queríamos hacer muy grande para poder acceder a lugares de más alta altura, para frenarnos más, pero no nos entramos por las puertas de algunas de las cámaras de vacío donde probábamos. Entonces estábamos pensando en inclinarlo así como uno haría, ¿no?, cuando uno mueve los muebles en la casa. Pero era muy peligroso, no valía la pena, al final la reducimos. Y a otro momento también el cohete también tiene sus limitaciones, así que nos quedamos con los 4,5 metros, que fue suficiente. Nuevamente Mini Cooper, ese es siempre el mismo, ¿no? Para que vean el tamaño del vehículo. Esta es la coraza térmica, está hecho de un material que se llama pica, phenolic, impregnated carbon ablator, que se supone que cuando se calienta, cuando entra en contacto con la atmósfera de Marte, por la fricción, en cierto modo se reacciona químicamente con la atmósfera y va eliminando calor, también desprendiéndose y consumiéndose, por cierto modo. Es parte de la forma en que se deshace del calor. Y de esa forma, yo no soy experto en este tema, es muy complejo, y se tuvo que desarrollar y probar en los laboratorios de la NASA en Ames, que es otro laboratorio donde yo trabajo, somos expertos, donde hacen todo este tipo de desarrollos. El material original que utilizamos en las anteriores no funcionó, era el que teníamos destinado para esta misión, y cuando lo pusimos en las mismas condiciones, o las condiciones de entrada de este vehículo, el material se desintegró y nos pegamos un gran susto porque creíamos que no teníamos una misión, y muy rápidamente tuvimos que ir a buscar otros materiales más modernos, y funcionó. Y funcionó muy bien. Lo teníamos instrumentado también en esta misión, y digamos, el material, estamos aprendiendo todavía, todo esto es muy nuevo, de que se consumió muy poco, se estaba sobredimensionado. Muchas de las cosas que hacemos las sobredimensionamos porque queremos que funcione, pero la primera vez que lo probamos, así que tenemos demasiado margen a veces, nos culpan por eso.
Bueno, hablamos un poco de la elipse de aterrizaje, ¿no es cierto? La elipse de aterrizaje es una cantidad que computamos, ¿no es cierto?, con simulaciones, simulaciones Monte Carlo, un método estadístico, no sé si seguramente todos hacen así, ustedes deben saber muy bien. Y esta es la comparación de diferentes elipses de aterrizajes en diferentes proyectos anteriores. Con respecto al Gale, el cráter Gale, que es el que vamos nosotros, noten de que esta que está acá es el elipse del Curiosity, que apenas entra, digamos, está entre la espada y la pared, digo yo, porque hay una montaña aquí y ahí está el borde del cráter, que a ambos lados sería peligrosísimo si caemos. Así que cuando lo comparan, digamos, el tamaño del cráter con la Viking, por ejemplo, se dan cuenta de que no hubiéramos podido ir, en realidad, ni con ninguna de estas misiones, solamente con Curiosity. En el caso del Viking era porque era la primera misión a Marte que intentaba aterrizar y no sabían dónde Marte estaba, parece mentira, ¿no? Pero con las mediciones que uno hace de tierra, los errores son más grandes que lo que uno puede hacer cuando uno se pone en órbita, con una nave en órbita, y con la navegación de la nave uno puede así determinar dónde está Marte. Entonces, con el pasar de los tiempos, con más naves espaciales en órbita a Marte, más se fue aprendiendo dónde estaba Marte. Aprendimos también mucho sobre la atmósfera de Marte. Cuando estos tipos fueron, sabían muy poco la atmósfera de Marte, cuál es la presión atmosférica, la densidad y los vientos, por ejemplo. Y eso también ha sido fue un problema, ese fue el motivo por tener una incertidumbre más grande donde aterrizar. También mejoramos las técnicas de navegación acá en tierra. El vehículo en su viaje a Marte se navega desde tierra, no tiene capacidad para determinar su posición y su velocidad. Utilizando la radio del vehículo, nos permite hacer mediciones de distancia, ¿no es cierto?, calculando el tiempo que la señal le lleva a ir a la nave y volver, y por efecto Doppler, un montón de modelaje del sistema solar, toda la gravedad nos permite determinar dónde está la nave espacial. Y esas técnicas han mejorado y nos han también permitido. Así todo, nos quedamos, antes del Curiosity, nos quedábamos cortos, ¿cierto? Estas elipses eran demasiado grandes y teníamos que hacer algo nuevo. Ese algo nuevo es guiado atmosférico, es una técnica de guiado que les voy a explicar en el próximo transparencia, tecnología antigua, ¿no? Otra cosa que le quería decir, acá se puede ver el centro de la elipse y el blanquito acá es donde realmente aterrizamos, así que le fiamos por nada más que 2 kilómetros, los cuales estamos muy contentos. Algunos pensaban que ni siquiera íbamos a llegar al cráter, los menos optimistas. Bueno, ¿qué consiste el guiado atmosférico? Hablemos de cómo eran los anteriores. Los anteriores eran entradas balísticas, en las cuales el centro de masa del vehículo estaba alineado con el centro de simetría del vehículo y por lo tanto el vehículo aerodinámicamente se alineaba con la velocidad del viento, lo cual generaba una fuerza que es el drag, la resistencia, que lo frenaba. Esto es exactamente la misma digamos, aerodinámica de agarrar una roca más o menos redonda y tirarla, o una pelota de fútbol para eso, hace todo un arco balístico. Eso no hay perillas para manejar nada en este sistema, así que hay que agregar una forma para poder guiar, hay que tener un volante de alguna forma, no es una forma de controlar. Lo que se hace en la entrada guiada es que se desplaza el centro de masa. Se desplaza el centro de masa un poquito, lo cual ahora la aerodinámica del vehículo se estabiliza a un ángulo del vector de velocidad, que es el ángulo de ataque, ¿no es cierto?, del vehículo, y eso genera una sustentación, un lift, que es perpendicular a la velocidad del viento, además de la resistencia del drag, ¿no es cierto? Esta fuerza, esto es similar, exacto, lo mismo, que cómo se comporta un ala de un avión para sostener el vehículo. Y en realidad en la entrada de Marte
la cápsula, usando desde el principio por 100 kilómetros más o menos, el vehículo navega prácticamente paralelo con la superficie, es decir, que parecería un avión, en vez de caer así como una roca, va cruzando la atmósfera de Marte de forma horizontal. Entonces, esta fuerza, igual que un avión, uno quiere doblar a la derecha, la apunta hacia la derecha, disparando motores cohetes que están aquí, cambiando la orientación con respecto, digamos, rotando a lo largo de este eje, ¿no es cierto?, donde está la velocidad del viento, le permite a uno corregir la trayectoria. Eso es lo que está haciendo el vehículo durante esos 4 minutos de frenado atmosférico. Además de frenarse, está computando automáticamente, obviamente, dónde se va a encontrar cuando abra el paracaídas y ajustando su orientación para apuntar esa fuerza en diferentes direcciones para corregir el error si hay uno, ¿no es cierto? Si ve que no va a estar en el lugar correcto en el momento del aterrizaje, entonces corrige su orientación. Por eso es que lo ven en los videos, está haciendo una serie de vueltas. Es mucho más complicado de lo que lo estoy diciendo ahora, pero no mucho más. El algoritmo que utilizamos para hacer esto es el mismo algoritmo, se basó en el mismo algoritmo que se usó en las naves Apolo, que trajo los astronautas, es en la entrada atmosférica que trajo los astronautas. Incluso nos tocó trabajar con algunos de los ingenieros que ya fallecieron durante el transcurso de algunos de ellos del proyecto. Sí, para mí fue un gran honor y fue muy lindo poder trabajar con ellos y aprender un poco, ¿no?, de ellos. Y este es el software que utilizamos y funcionó con paracaídas. Como les conté, empieza más o menos a 10 kilómetros de altura y se abre el paracaídas a 1500 kilómetros por hora, más o menos. Nosotros tenemos una relación de amor y odio con los paracaídas. En las misiones estas a Marte, la parte de amor es simplemente porque es un dispositivo muy sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser más sencillo que un paracaídas? De chicos jugamos con nuestros juguetes, con los soldaditos, lo que sea, tirándolos, pero y por lo general hacen un muy buen trabajo, ¿no es cierto?, de reducción de velocidad, con poco volumen y con poca peso. Creo que este paracaídas es 50 kilos más o menos, tiene un balde de este tamaño. Es muy eficiente, ¿no es cierto? Si uno quisiera hacer este frenado con motores retrocohetes, se necesitaría un volumen y un peso mucho más grande, ¿no es cierto? Además de tener el problema de prender motores en contra de un fluido que es supersónico, lo cual no tenemos la tecnología. Pensamos que va a funcionar, pero no se ha hecho el experimento y los mecánica de fluidos y cosas así para poder determinar. Así que por eso nos gustan los paracaídas, porque funcionan, porque son muy eficientes para frenarnos. Esa es la parte del amor. La parte del odio es que a veces no se abre. Pequeño detalle cuando estamos analizando los 1.500 millones de dólares de los contribuidores de impuestos, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se abren? No saben, en realidad. Los paracaídas fueron diseñados durante la historia, muchos para los militares, para el Departamento de Defensa, en forma empírica, lo prueban, si funciona, eso lo pueden hacer acá en tierra. Pero en Marte, obviamente no va a dedicar uno toda una misión en Marte, y recién ahora las tecnologías de simulación mecánica de los fluidos con estructuras que no son rígidas, están empezando esos códigos a ser desarrollados o a probarse para poder entender cómo un paracaídas se abre, ¿no es cierto? Pero digamos, es un research eso. A lo mejor ustedes se pueden meter en eso y hacer algún progreso, pero para nosotros lo único que contamos es con el hecho de que estos paracaídas, este tipo de paracaídas fue diseñado por el proyecto Viking a un costo enorme, donde hicieron una prueba en el cual con un globo llevaron al vehículo a la estratosfera y después con un cohete lo aceleró a velocidades supersónicas y abrieron diferentes tipos de paracaídas hasta que encontraron algo que les gustó, digamos, y se comportó de la forma que ellos querían.
esa receta de paracaídas es la que estuvimos utilizando durante todos estos años y no nos queremos apartar porque no sabemos cómo se comporta el sistema, ¿no es cierto? Volver a hacer ese experimento costaría cientos de millones de dólares y dentro de una misión aún con 2.500 millones de dólares no tenemos dinero para pagar un experimento de ese estilo. Así que no nos queda otra que tratar de no alejarnos mucho del diseño, pero no tenemos la oportunidad de hacerlo perfectamente porque los materiales han cambiado y el tamaño necesario para este vehículo tiene que agrandarse, ¿no es cierto? Así que cuando los jefes nuestros nos preguntan, ¿seguro que que esta desviación de la receta va a funcionar? Sí, seguro, sí. En realidad es basado un poco en, si vieron los argumentos que hacemos, están basados un poco del criterio de ingeniería. No tenemos un test que se hicieron en aquella época que te diga exactamente en esas condiciones se va a abrir, pero tenemos otros en otros puntos, ¿no es cierto? Y digamos, no hay razón por la cual no se va a abrir. Y ese es el argumento que uno tiene que hacer. Acá pueden ver el paracaídas, tiene 50 metros de largo y un diámetro de 21 metros. No sé si pueden ver a la persona acá. Este es el túnel de viento más grande del mundo. Una cosa que sí podemos hacer aquí en tierra con alta fidelidad es probar la durabilidad del paracaídas, las cargas. Podemos generar las cargas equivalentes. Una vez que uno sabe cuál es el flujo del viento, ¿no es cierto?, uno puede regularlo de tal forma que cuando se abre el paracaídas las mismas fuerzas son aplicadas a la tela y a las líneas del paracaídas para saber si está construido correctamente y puede resistir las cargas que son altísimas cuando el paracaídas se abre. Eso sí lo probamos en estos túneles de viento, pero no la mecánica del inflado en sí mismo, no. Así que ahora les voy a mostrar un video donde la prueba no fue exactamente como estaba esperada. Ese paracaídas no hubiera servido para nosotros. Pues resulta que muchos de estas fallas a veces son problemas de diseño que se van y se corrigen, para eso probamos, ¿no? Pero algunas otras están asociadas con inflar. Un paracaídas está diseñado para inflarse estas condiciones, siendo inflado en condiciones muy distintas, ¿no es cierto? Y siempre nos decimos, si el inflado no es importante, pero una vez que uno ve una cosa así, ¿no es cierto?, convencer a todo el mundo de no se preocupen, esto es un fenómeno que ocurre nada más que acá, es muy difícil. Así que el proyecto siempre va, cuando están haciendo esos test, están todos sosteniendo el aire porque no saben exactamente qué es lo que va a pasar. Acá es otro video, sí funciona, para demostrar un poco la belleza también, en cámara lenta, entre paréntesis, y la complejidad de cómo un paracaídas se abre cuando uno lo pone en cámara lenta. Nuevamente, Marte probablemente no haga esto, pero igual es ilustrativo, me parece a mí. Y el tipo de formas, diferentes formas que hace, se va inflando, pero entre paréntesis, es como un pote, digamos, como una valija que cuando le entra aire se infla, ¿no es cierto? Y tiene agujeros, la cuestión es que entre más aire de la que sale del agujero. Es decir que los principios son bastante básicos, pero cuantitativamente no se sabe muy bien. El dispositivo que utilizamos para despegarlo es un mortero, que es simplemente un generador de gas con un pistón que le da un tremendo impulso. También esto es obviamente en cámara lenta, se puede ver a algún lado el pistoncito y hay una red diseñada para agarrarlo. Es una tecnología muy vieja, así esto sí lo han hecho miles de veces, pero como todo tiene que estar hecho, está hecho para esta misión, así que tiene que estar hecho, todos los errores del sistema tienen que ser descubiertos durante los ensayos y corregidos.
Bueno, ahora voy a contar sobre la última etapa, ¿no es cierto?, del frenado, que es el descenso con motores. Pero antes de eso les voy a mostrar cómo hicimos en la misión anterior, en Spirit Opportunity, cuando el vehículo era nada más que 170 kilos, 175 kilogramos, cómo era ese sistema. Esta no es una simulación, es una animación de telemetría que fue tomada durante el descenso del Spirit. Así que esta es nuestra reconstrucción de lo que ocurrió durante ese día. En este sistema igual tenemos un paracaídas, como siempre, el mismo diseño, como pueden ver. Este es el backshell, la parte posterior de la cápsula. Acá se encuentra el vehículo robótico en un tetragiro, con bolsas de aire que no se han inflado todavía. Hay un radar que mide la altura y también estimamos la velocidad para determinar cuándo inflar las bolsas de aire y prender los motores de estos cohetes. Lo van a ver ahí, los motores de cohetes. A la altura correspondiente para que el sistema pare y cortemos la soguita a unos 10 metros de altura. Y después rebota como por 2 kilómetros y rebota en el primer rebote, que también es como 7, es prácticamente la misma altura donde lo tiramos porque pierde muy poca energía en cada uno de estos rebotes. En este tipo de sistema, estos son los mismos rebotes que hizo el Spirit. Y porque utilizamos un giróscopo adentro que podíamos propagar su orientación. Nosotros decimos que en este tipo de sistema no aterrizamos una vez, aterrizamos como 20. Y lo decimos no tanto bromeando, porque cuando uno entra en contacto con la superficie hay mucho riesgo, porque no sabemos qué hay en esa superficie. Puede haber una roca, una punta así, o puede haber una roca grande, una roca chica, y cada vez que aterrizamos hay una probabilidad de que hay una roca mala que nos lastima. Entre paréntesis, paró justo en el borde entre dos bolsas de aire. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Esa fue la forma que nosotros habíamos desarrollado este grupo de ingenieros, que es el mismo grupo de ingenieros en Curiosity que era de los anteriores. Pero ¿cómo aterrizamos un bicho de 1 tonelada de peso? Obviamente, bolsas de aire rebotando 1 kilómetro, 1 tonelada, 10 metros de altura no suena muy buena la proposición, ¿no es cierto? Pero eso no lo paró a mi gran amigo Tommaso Rivellini intentarlo. En el tema de bolsas de aire por todos lados, no va a andar, viejo, no va a andar. Entonces, bueno, ¿hay otras formas? ¿Qué otras formas podríamos utilizar para hacer esto? ¿No es cierto? Bueno, una obvia es, hacer como lo hacíamos antes, en los mismos tiempos del programa de la Luna, los que aterrizaban muy civilizadamente con motores de cohetes abajo y patas, es decir, aterriza sobre sus patas, ¿no es cierto? Y bueno, en primer lugar, aterrizar sobre patas nunca nos gustó a nosotros, porque si vos aterrizás sobre una pendiente, y puede ser siempre que haya pendiente, nunca le podemos pedir a los científicos que nos aterricen sobre una parking lot, que sea totalmente plano, que siempre, porque si no, no puede encontrar ningún lado, ¿no es cierto? Queremos que ellos puedan buscar lugares que sean científicamente interesantes, por lo tanto les tenemos que dar un poco de libertad, ¿no es cierto?, de que el lugar no sea perfecto. Así que si uno cae y hay una roca bajo unas patas, se puede volcar, ¿no es cierto? No tenemos la tecnología todavía, la estamos desarrollando para detectar un hazard, ¿cómo se dice? Algo peligroso, una roca, y esquivarla, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso mismo ya no nos gustan las patas, pero por otro lado, tiene otro pequeño detalle este sistema, que aterrizás, aún cuando aterrizás exitosamente, te queda el vehículo de 1 tonelada de peso a 1 metro sobre la superficie, ¿no es cierto? Es decir, viajaste 350 millones de kilómetros y te quedaste corto por 1 metro. Y ese es un metro muy difícil, ¿no es cierto?, de negociar. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, uno podría poner rampas, es una rampa metálica, pero no entra en la cápsula la rampa metálica, algo que se despliegue. Tom, que siempre quiere meter algo que se infle, estaba pensando en una rampa inflable, ¿no es cierto?
calculo que se podrá hacer, pero nuevamente, imagínense que el vehículo está en un ángulo, una pendiente, no era una idea muy buena. Podría ser que hubiera sido la única idea que hubieran tenido que desarrollar y probablemente hubiera funcionado. Otras ideas, con los motores arriba y aterrizando, digamos, después, igual que no tienen patas y no nos gusta. Vimos una serie de ideas, pero la idea de que finalmente elegimos es esta, que la llamamos Skytrain, porque el helicóptero se llama Skytrain, la grúa espacial. En realidad es como si fuera un helicóptero que en lugar de tener nafta tiene motores cohetes, y a una cierta altura el vehículo, hasta una cierta altura el vehículo es simplemente un vehículo que lo controlamos, y la única diferencia es que los motores en vez de estar abajo los tienen de lado, así como lo pueden ver, de forma de no pegarle obviamente al vehículo robótico, pero cuando llega a una cierta altura, que es más o menos 23 metros para nosotros, 20 metros, lo bajamos por una soga, son 3 sogas de nylon, y obviamente hay un freno que contaré un poco más tarde, que hace que el descenso de la soga sea lento para que sea muy violento y se destruya, obviamente, eso sería una buena idea. Y una de las cosas lindas que tiene este sistema es que no solamente que lo podemos aterrizar al vehículo sobre sus ruedas, pero este tipo de arquitectura no siempre como ingenieros tenemos que buscarlo, ¿no es cierto?, donde podemos dividir y conquistar, decimos, ¿no es cierto?, desacoplando el diseño de este sistema con el diseño de este. ¿No es cierto? Durante el momento que el sistema, donde el vehículo robótico entra en contacto con la superficie, lo que ocurre con el vehículo robótico en cuanto a las rocas y pendientes afecta muy poco a la grúa espacial, ¿no es cierto?, porque solamente actúa sobre una fuerza en este sentido, lo cual nos permite analizar muy bien esta parte, y esto la podremos probar. Al mismo tiempo nos permite desacoplar el desarrollo del vehículo robótico del diseño de la grúa en sí mismo. Eso se hace cuando, es decir, la idea era elegir la velocidad de contacto de tal forma que las cargas que el vehículo robótico iba a experimentar al llegar a Marte, al entrar en contacto con la Tierra, fueron de la misma magnitud que las cargas que tiene que aguantar cuando está, digamos, sobre rocas, haciendo su trabajo en la superficie. De esa forma nosotros no lo estamos dándole un trabajo más difícil, y eso nos permite desacoplar estos dos diseños y poder trabajar separados. Obviamente hay momentos que nos juntamos para personalmente y también a través de pruebas, pero en realidad esto es un diseño, una arquitectura que a nosotros nos atrayó muchísimamente a nuestros jefes y del proyecto, y también a colegas. Había colegas que decían que esto era una locura, que era una estupidez, y a quien iba a andar que iba a ser inestable, lo cual yo respondía que sabíamos cómo modelar un péndulo, que Galileo le había dado la vuelta, buscado la vuelta un par de años atrás. Así todo, había mucho miedo, ¿cierto? Pero tuvimos que poner nuestro diseño, esta idea, a un panel de expertos, y nos dieron el sí, estamos de acuerdo, eso va a funcionar. Y es más, nunca la mecánica, la física de este problema, la ingeniería de este problema es tan sencilla, especialmente cuando uno lo compara con esas bolsas de aire rebotando, interactuando con la superficie, que ni siquiera hicimos una prueba de este sistema acá en tierra, así que la primera vez que lo probamos, ¿no es cierto?, con los motores cohetes y con la soga, en toda su totalidad fue en Marte, ¿no es cierto? Y porque de probarlo acá en tierra, no solamente no sería exactamente lo mismo, porque la gravedad es distinta, la presión atmosférica es distinta, sino que hubiera costado un dineral de dinero, ¿no es cierto?, millones y millones de dólares, que se podrían utilizar para reducir los riesgos en otra parte del diseño. Eso también parte de que ustedes cuando van a trabajar van a tener que, esa parte del criterio ingenieril que dice, bueno, a mí me convendría gastar mucho dinero en esto para asegurarme que mi parte funcione. Uno nunca quiere ser el que erra el penal en la final, ¿no es cierto? Pero por otro lado, si uno está sacando un recurso del proyecto que no es necesario, uno está aumentando la probabilidad que en otra área, que no sea la tuya,
que pueda fallar. Entonces uno tiene que ser civilizado y dijimos, no, está bien, la física es fácil, las simulaciones las creemos, y eso fue lo que hicimos. Pocos días antes de aterrizar, de golpe empecé a tener un poco de dudas, pero esta nuevamente para hacer una idea, este es el tiempo y esta altura, para demostrarle vehículos, ya cuando está en esta posición, está yendo en forma vertical. El diagrama es confuso a veces porque estos tiempos, toda la duración de estos 12 segundos nada más, la distancia es 7 puntos y medio, el largo de las horas, y bueno, está un radar que todavía sigue viniendo dos ejes de velocidad, de los tres, dos degrees of freedom en vez de los tres, y cuando está totalmente despegado la idea es tener 3 metros, aunque lo cambiamos a 5, de margen, ¿no es cierto? Porque el radar puede estar midiendo mal, hay una serie de otras errores que podemos haber cometido, y cuando uno hace un sistema así, o cualquier sistema, diseño un auto, lo que sea, el margen es lo que uno tiene en el diseño para compensar también por aquellas partes donde nos equivocamos, ¿no es cierto? Donde no fuimos lo suficientemente inteligentes para considerar todos los factores. Es el caso, por ejemplo, que 1 metro perdimos de altura porque teníamos una gravedad, determinamos después la reconstrucción del descenso, que había una anomalía gravitacional, que por el agujero del cráter la gravedad era menor a la que teníamos. A pesar de que teníamos un modelo gravitatorio de alto grado, no era lo suficientemente fidedigno para representar esa anomalía gravitacional. Entonces la gravedad era menos que lo que esperábamos, por 4 milímetros por segundo al cuadrado, y eso nos costó 1 metro de altura, lo cual teníamos mucho margen para eso, pero es una buena ilustración, una buena forma de mantenerlo a uno siempre humilde en este tema, ¿no? Porque hace 8 años que venimos hablando del tema y la anomalía gravitacional nunca se nos ocurrió, por ejemplo. Por suerte fue un detalle chiquito que no nos mató, ¿no es cierto? Este es el tipo de cosas que contribuyen al terror de los 7 minutos que comenté originalmente. Acá tenemos una visión artística. Ojalá hubiéramos tenido una cámara así, hubiera estado tan viola. Un poco desde el punto de vista de guiado de control, les muestro un poco lo que tenemos. Tenemos el radar con 6 antenas, es un radar de 35 GHz. La idea es poder tener un rayo, ¿no es cierto?, que sea bien finito, 2 o 3 grados de tamaño, para poder hacer una medición más precisa. Es un radar Doppler, así que mide altura y mide las 3 velocidades de los 3 grados de libertad con respecto a la superficie. Y fue hecho para esta misión. Es decir, empezamos desde una presentación como esta a construirlo, y se hizo con un gran sacrificio y trabajo y con gran costo. Terminó costando como 4 veces el precio original. Es el instrumento más importante que tenemos, porque teníamos que, para poder aterrizar sobre las ruedas del vehículo, necesitábamos saber muy bien cuál es nuestra velocidad. Si tenemos un buen sensor, ¿no es cierto?, aquellos que están haciendo guiado de navegación y control, y en esta dirección, si tenés un buen control, el sistema de realimentación, que es un sistema de control, a uno le permite, ¿no es cierto?, hacer maravillas, pero uno tiene que empezar con un buen sensor. También necesitamos buenos actuadores, en este caso nuestros motores. Los motores son regulables, tienen una válvula con un motorcito eléctrico sin escobillas y un sistema servomecanismo para regularlo de forma precisa. También tenemos un instrumento acá, Inertial Measurement Unit, unidad de medición inercial, que mide aceleraciones y rotaciones del vehículo. Tenemos 2 de esas, una por de repuesto. Y obviamente tenemos un programa de computación, un algoritmo en forma de programa de computación que procesa la información de los sensores de navegación y determina cómo ajustar las válvulas de los motores. Ese es el sistema rápidamente.
Acá pueden ver el Curiosity, se ven las antenas, las 6 antenas, los motores cohetes. Esto rojo que está acá es Remove Before Flight, es para proteger al vehículo y hay que sacarlo antes del despegue, lo cual tiene un sistema bastante divertido. Tiene ¿cómo se dice? Un pizarrón, digamos, así con ganchitos, con el nombre de cada una de estas cosas que hay que sacarlas. Entonces la sacan y después sacan una foto, es muy low tech, y mandan la foto a todos los jefes de ingeniería para ver si todos los pedacitos de ellos se acordaban de sacarlo, pues si se olvidan algo sería fatal. Y ese sistema que utilizamos hace muchos años de programas espaciales, se utiliza en todos lados. Otro de los problemas que uno tiene es que cuando uno desarrolla un radar de ese estilo, tan avanzado, de tanta precisión, y que funciona en un rango, digamos, dinámico extremado, ¿no es cierto?, de velocidad de 300 kilómetros por hora a 3 kilómetros por hora, alturas de 8 kilómetros de altura hasta unos 10, 20 metros de altura. El problema es cómo lo probamos. Eso requirió un programa muy caro y muy largo, que consistió en utilizar, por ejemplo, un F-18, donde teníamos una sola antena de radar. Obviamente no podemos poner todas las 6 antenas. Eso es suficiente para exponer al radar más o menos a la dinámica que íbamos a encontrar en Marte a las grandes alturas. Le pedíamos al piloto, por ejemplo, apuntar hacia abajo en picada para llegar a los 300 kilómetros por hora, y después reapuntar, ¿no es cierto?, intentar nuevamente a diferentes alturas. También utilizamos un helicóptero para alturas medianas, ¿no es cierto? El helicóptero es una aproximación, porque uno no puede caer a las velocidades que queríamos con el helicóptero, pero igual podíamos hacer lo mejor que podíamos. Y después teníamos una especie de grúa de las torres que la podíamos subir y bajar muchas veces en los últimos 100 metros de altura. Así que con todo este sistema así podíamos probar al radar y desarrollar un modelo matemático que lo podemos poner en nuestras simulaciones y que después resulta nuestro Monte Carlo. Ese es y en algunos casos no solamente es para hacer el modelo, sino también encontrábamos problemas con el radar en sí mismo. El radar tiene su propio computadora y software, que en la mayoría de los problemas se pueden resolver con software. Un detalle final, si les parece, les resulta este helicóptero conocido, es porque es el helicóptero de 24 horas, la serie de televisión, y los mismos pilotos, los tipos remacaneros nos contaban la serie que dio allí, el capítulo. Este es el dispositivo que les decía que es el freno para descender del vehículo robótico. Es muy sencillo, es un motor eléctrico. En primer lugar hay unos engranajes para que tengan la correcta velocidad, digamos, y un motor eléctrico con resistencias. El motor eléctrico genera obviamente voltaje, que cuando va por la resistencia genera corriente, y la corriente genera un campo magnético que se opone al movimiento. ¿Cómo es la ley? ¿Se acuerdan? Ley de Lenz, ¿no? Exactamente. Y es tan sencillo como eso. Lo único que tiene es que no tiene computadora ni nada, así que es muy sencillo, lo cual nos gusta. Para regular la velocidad del descenso del vehículo robótico respecto a la grúa, simplemente Tom, el de la bolsa de aire, que finalmente las dejó, hizo como si fuera una polea, pero con un diámetro variable, ¿no es cierto? Cosas de que a medida que se va cambiando, digamos, se va desplegando la soga, va cambiando el diámetro y entonces la velocidad disminuye. Queremos ir rápido y después lento finalmente. Así que un dispositivo muy sencillo, pero que funcionó muy bien. Acá hay fotos ahora
la cápsula, para que vean un poco. Este es el vehículo que fue a Marte, que está en Marte. Este es el brazo, como pueden ver, es muy grande, tiene en el extremo del brazo, en la muñeca, tiene una serie de instrumentos muy sofisticados, incluso una cámara que fuera como con aumento, como si fuera la lupa de un geólogo que va caminando por el terreno, ¿no es cierto?, y examina los granos de la roca y la estructura. Y también tiene un espectrómetro que le permite medir la composición de las rocas. Es una serie de cosas. Y tiene un taladro también, para tomar una muestra y molerla, procesarla y después suministrarle a los instrumentos que están dentro del cuerpo del vehículo robótico, y son los instrumentos que determinan si tienen los compuestos orgánicos y la mineralogía. Más fotos. Acá pueden ver en su totalidad la nave espacial en su viaje a Marte. Esto no hablamos, esta es la etapa crucero, donde están los paneles solares y los tanques de combustible del sistema de propulsión y de navegación que controlan la nave en su viaje a Marte. Esto se desprende exactamente 10 minutos antes de la entrada en la atmósfera. ¿No es cierto? Pues ya no necesitamos siquiera la cápsula, solamente con la coraza térmica. Ese soy yo, desmayado. Y bueno, te voy a pasar ahora un video que tomó el vehículo robótico, tenía una cámara apuntando hacia abajo. Esto es la primera vez que lo hicimos en la historia del programa de Marte, que podíamos sacar fotos que creo que son 4 frames por segundo, así que se puede hacer un video bastante bueno. Como podrán ver, esto es un poco mejorado el video porque lo interpola, pero es muy dramático ver al Curiosity llegando a Marte. A ver si sale. Todavía está en la etapa de paracaídas, esas oscilaciones, simplemente el vehículo oscilando bajo la paracaídas. Ahora te voy a decir cuándo se desprende del paracaídas, es un movimiento rápido. Ahí se desprendió el paracaídas. Ahora el movimiento es mucho más constante. Lo primero que hace es una maniobra de evasión para que el paracaídas no le caiga encima. Ahora se va a poner de forma vertical. Ahí estamos a 100 metros de altura, acercándonos, empezando a levantar un poco de polvo con los motores. Ahora van a ver las ruedas. Ahí están las ruedas. Este fue el descenso. Y el resultado fue, esta es una foto sacada, no se ven los detalles muy bien, pero fue una foto sacada por una nave espacial, se llama Mars Reconnaissance Orbiter, tiene una cámara enorme que le permite sacar fotos a una resolución de mejor de 1 metro, que es 30 centímetros.
y en poco tiempo pudo encontrar toda la chatarra que le dejamos a Marte. Entonces está de Curiosity, ya no es la chatarra. Después tenemos el backshell y el paracaídas, el escudo térmico, protección térmica, y la grúa, que la estrellamos a 600 metros. La grúa en sí misma, como la computadora está en el vehículo robótico que controla todo, tuvimos que poner teníamos ya la computadora que controlaba las válvulas del motor cohete, que le dimos la función extra de hacer el control de la nave en esos 600 metros. Era un control pero muy sencillo y funcionó. Otra de las cosas interesantes de esta misión es que le pedimos a la nave MRO, la que habíamos hablado, que sacara una foto en un cierto momento de una cierta momento en una cierta dirección, asumiendo de que el vehículo iba a aterrizar cerca del centro, así que era bastante optimista la cuestión, pero como la navegación fue tan buena lo agarramos justito, así que se puede ver con gran detalle el paracaídas y la cápsula, y esto en realidad, bueno, tiene una cierta belleza filosófica vernos a nosotros mismos, la humanidad, llegar a otro planeta, ¿no es cierto? Pero también hubiera sido interesante si, por ejemplo, hubiéramos tenido un desperfecto, una falla, y haber encontrado un agujero grande, por ejemplo, en el paracaídas. Por suerte eso no ocurrió. Sí. Bueno, como les contaba, esta fue sacada por esta nave espacial. Acá también puede ver, por la misma, en colores ahora, el paracaídas ya en la superficie de Marte con mucha nitidez, en la cápsula. ¿No se escucha nada? No estoy por ahora. ¿Puedes poner un mayor volumen? Está en el 11. Ahora tengo que hablar así. Hola. Parece que nos quedamos con el así. Hola. Entonces, bueno, acá tienen. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya nos pasamos. Sí, estoy bien. Indudablemente no sabía utilizar. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Seguimos o...? Bueno, sí me gusta. No, allá son el tiempo. No, dijiste una hora, tenés una hora. Bueno, este es otro video. Puede ser en el mismo video ese del aterrizaje. Se puede ver, por los que tienen buenos ojos, porque yo no lo vi, la coraza térmica estrellarse en la superficie. Lo cual también es muy interesante, no tiene ningún valor científico o tecnológico. Hubiera estado lindo mandar el vehículo robótico para analizar justamente el agujero, porque le permitiría a los geólogos ver otra profundidad, así que no tendría su valor científico, pero al mismo tiempo la contaminación del lugar no les entusiasma, además que no les queda en la dirección que ellos quieren ir hacia la montaña, así que no se habló, pero no se hizo nada al respecto. Bueno, esta es una de las primeras fotos que tomó el vehículo robótico, se ven las ruedas, la sombra del vehículo robótico y la montaña, Mount Sharp, en el horizonte. Estas fotos fueron se ven las huellas, casi. Entonces, las luces no se pueden bajar un poquito, ¿no? Las huellas, se pueden también las marcas de los motores cohetes. Se ven las huellas del vehículo robótico y
después de su primer movimiento y los agujeros que los motores cohetes dejaron en la superficie. Esta es otra foto, se pueden ver acá, tiene muchas cámaras esta nave, y le puede hacer tomas como esta, por ejemplo. Está en el brazo robótico, le permite mirar hacia abajo. Se ven las ruedas plantadas firmemente en la superficie de Marte y se ve el monte Sharp. Y esto que está negro acá son dunas de arena negras que fueron trasladadas por el viento ahí al comienzo de la ladera de la montaña. Esta es un autorretrato de Curiosity, sacado también con la misma cámara, calculo yo. Creo que la cámara que está en el brazo es muy narcisista. Acá vemos al vehículo robótico, también desde la misma nave espacial, donde se ven las huellas. Había transcurrido creo que 100 metros más o menos a esa altura. Nuevamente, ahora tenemos el vehículo robótico, su posición después de 29 días en la superficie, y este punto acá es el primer lugar, destino científico. Queda a 400 metros de distancia, y lo eligieron por esas, que hay tres tipos de material geológico, uno es este es el otro, y este que está acá, que es de importancia para los científicos. Y el hecho de que es en dirección opuesta a donde quieren ir, la dirección para ir a las montañas en esta dirección, el hecho de que hayan tomado ir en la dirección opuesta que la tendrían que estar yendo, me indica a mí de que realmente es desde el punto de vista geológico, esta es un área muy importante para ellos, pero realmente no sé los detalles de por qué. Esta es mi foto favorita, le llamo la Tierra Prometida. Este es cuando vimos esto, le pregunté al jefe de ciencias, che, esto es lo que estaban buscando ustedes, ¿no? Sí, absolutamente. Estas son las capas, las hojas del libro que estábamos hablando, y ahí están perfectamente como lo habían anticipado y esperado. Para que se den una idea, para nosotros es una montaña de 5 kilómetros, y para que se den una idea, hay ese puntito negro ahí, ese sería el tamaño más o menos del vehículo robótico. Es decir, que el vehículo robótico, que lo van a hacer pasar por este valle, todavía no han decidido, pero es una de las opciones, va a ser un puntito, ¿sí? Para que se den una idea de la geografía que estamos hablando, y de las vistas que va a sacar este vehículo robótico, va a ser realmente espectacular. En el pasado nunca hemos podido aterrizarnos y sacar fotos cerca de un relieve tan importante por un problema de aterrizaje, no tener la tecnología de aterrizar en un lugar pequeño cerca de una gran relevamiento, ¿no es cierto? Así que las vistas van a ser por primera vez. Esto ya en sí mismo es una vista muy distinta a todas las misiones anteriores que hemos hecho en el espacio. Esta es mi última video, y es un poco cómo se vivió el aterrizaje del Curiosity en varios lugares de los Estados Unidos. Lo estaban viendo en museos, en Times Square, en una serie de lugares, y también en otros lugares del mundo. Yo sé que gente en la Argentina, por ejemplo, estaba viendo. Así que esto es un poco contar esa experiencia. Yo lo dejo con... Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. At this time, it'll begin pressurizing the propulsion system to increase the thrust of the system. It'll use that for all the maneuvering in the atmosphere we're about to do. We are standing by for guided start of guided entry. We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. At this time, the vehicle is beginning to steer its way to the target. We have seen peak deceleration. It is starting its first bank reversal. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11 to 12 Earth G's. Bank reversal 2 is starting.
We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. Heat shield has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers and descending. Standing by for backshell separation. We are in powered flight. We're at an altitude of 1 kilometer descending. Standing by for sky crane. Sky crane is started. Signal to Odyssey, remain strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Time to see where our curiosity will take us. Got thumbnails.